Muy buenas tardes a las personas que están presentes en la plataforma, en el live, en directo. Hoy es jueves 19 de febrero de 2026. Que el Señor los bendiga. Y también a cualquier otra persona, en cualquier otro lugar, a la hora que Dios disponga, que el Señor lo bendiga también. Hoy es no solamente un anochecer lento, porque aunque son las 6:40 de la tarde, el sol ya se va ocultando y aparece ya la noche, el ocaso. Y es algo especial porque realmente tanto el día como la noche dependen de la gloria del Señor. No dependen ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Son lumbreras que el Señor pone y que también sostiene, mantiene, preserva y les pone un propósito. No solamente un propósito de contemplación, tiene una razón de ser en su creación, pero en su sabiduría Él gobierna el día como gobierna la noche. Que el Señor nos bendiga muchísimo. Vamos a mirar en Filipenses un instante. Bueno, la reflexión va a girar alrededor de Filipenses. Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Filipenses y estamos trabajando el tema acerca de la vida cristiana. Pues es un tema que obviamente siempre tendrá necesidad de ser repetida, temáticas que se repitan, o temáticas que son novedosas, o temáticas que en verdad no nos pueden costar. Pero la vida cristiana tiene una diferencia con la vida común. Cuando hablo de la vida común, es la vida no cristiana, llamémoslo así. Pero la vida cristiana no es una adopción de prácticas o de formas. No es que el cristiano se caracterice por tener unas conductas o comportamientos determinados solo porque tiene ese formato, un formato cristiano, sino que ese formato cristiano, que es el que exteriorizamos, pertenece o es el fruto de toda una relación que tenemos con Cristo, que tenemos con el Señor y que nos mueve precisamente a tener acciones, comportamientos, conductas, pensamientos, sentimientos sometidos a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ya que se está acercando dentro de un mes la Semana Santa, pues el tema es llevar a la cruz de Cristo todo lo que nosotros somos. No solamente la vida nuestra fue comprada, o sea, como una compraventa, sino que la vida nuestra fue comprada con un propósito. Y el propósito, si bien es la extensión del reino, que es lo que vamos a ver hoy, también vamos a ver cómo es que ese reino se extiende. Y pues una de las cosas que estamos viendo ya durante varias semanas es la cuestión de que el ser humano, cuando conoce a Cristo o Cristo le es revelado, tiene una renovación de su mente, tiene una renovación de su corazón, se va transformando y se va transformando de tal manera que se va convirtiendo en una persona modelada por el Espíritu de Dios. ¿Qué entra en ese modelaje? Pensamientos, sentimientos, comportamientos. Voy a meter una palabra más profunda, conductas, dinámicas, rutinas, acciones, llamémoslo así, inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando hablo de inspiración, no estoy manejando el concepto teológico, sino el concepto de la vida que el Espíritu Santo nos da y que nos guía para hacer las cosas, no bien, sino para el Señor. Es que es muy interesante el punto, porque muchas veces estamos muy fijos en que nosotros como cristianos tenemos que ser personas de bien. Pues es que eso es cierto, eso se cae de su peso,
Pero el no cristiano también tiene que tener acciones de bien. Pero nuestras acciones no son de bien por ser bien, sino que surgen de la iluminación o inspiración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para una persona, probablemente sobornar está bien, porque está en un ambiente corrupto de sobornos. Para el cristiano, esa acción es negativa porque aunque haya una ambientación que propicie esa acción, el cristiano no piensa en que es cristiano, sino piensa en lo que lo inspira a agradar a Dios, que no es de voluntad propia. Por voluntad propia o por voluntad innata, llamémoslo así, nosotros no nacemos con las ganas de glorificar a Dios. Nosotros nacemos y vamos creciendo con las ganas de glorificarnos a nosotros mismos. Es por eso que cuando el apóstol Pablo habla de la renovación de nuestra mente y que tenemos la mente de Cristo, son expresiones supremamente profundas que tenemos que tratar con cuidado porque pertenece realmente a nuestra forma de vida. En Filipenses, en el capítulo 1, alguien si me ayuda a leer desde el versículo 12 al 14, versículos 12, 13 y 14 de Filipenses 1, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Yo le ayudo, Yo pastor. lo leo, pastor. Ah, ok, Jaime se te adelantó, pero tranquila. Aquí hay muchas lecturas. Entonces, Bueno, léelo. Jaime, léelo, por favor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Escúchame, ¿estoy bien en el Filipenses 1, 12, 13 y 14? Estoy, No, no, yo soy el que estoy mal, pastor. ok. Yo soy el que Fil- estoy mal. Filipenses 1, 12, 13 y 14. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gracias, Jaime. Vamos a concentrarnos, porque ahora sigue otra lectura, eh, no en lo justo o en lo injusto que está pasando, sino en el resultado. Claro, esto no es una cuestión de, de mirar o pasar por alto mejor o no mirar los medios del Señor. Pero yo quiero que prestemos atención en lo que Pablo dice porque es fruto de la interpretación de la providencia de Dios con él. Eso nos va a ayudar a que tú, que estás presente o quien me va a escuchar en algún momento, interprete la providencia de Dios en ti. ¿Por qué pongo eso en relieve? Porque de las dificultades que tiene el cristianismo, tanto a nivel de iglesia global como a nivel particular, es la lectura de la providencia. Y para tener lectura de la providencia se requieren varios elementos. Primero, pues obviamente el Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, la fe, la confianza, basado en todo lo que está pasando alrededor en nuestro entorno. De ahí que cuando Pablo dice, quiero que sepáis algo, hermanos, ojo, quiero que sepáis, hermanos, o sea, hermanos, les voy a decir esto. Hagan de cuenta que ustedes son contemporáneos del apóstol, que las cosas que me han sucedido han redundado, o sea, han dado resultado más bien para el progreso del evangelio. Pablo estaba en la cárcel, para hacer un poco de contexto. Él estaba en la cárcel
cuando escribe Filipenses, esta carta. Y estaba en la cárcel, pues injustamente por ser cristiano y promover el mensaje del reino de los cielos. Entonces está diciéndole, hermanos, miren, esto que me está pasando a mí es de mucho provecho. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Para no complicarnos, lo del pretorio, pues es, digámoslo así, el sitio romano del juicio, ¿sí? Y recuerden que Pablo era romano también. Entonces está diciendo, esto de que me hubieran metido en la cárcel tan injustamente, estoy haciendo una paráfrasis, esto de que me están metiendo en la cárcel injustamente, pues está sacando provecho. El progreso es evidente hasta en el pretorio romano. Y dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, es decir, volviéndose a animar, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo interpreta la providencia particular, porque se llama así, en él y la extiende a la iglesia, la extiende a los demás diciendo que los hermanos, o sea, es decir, la iglesia, en ese momento está inspirándose en las prisiones de Pablo y están hablando de nuevo del reino de los cielos en el Evangelio. Muy bien. Piensa en alguna situación que puedes estar pasando desde hace algún tiempo y que no tienes tú una explicación tal vez concreta, tal vez tienes alguna conjetura o sospecha de lo que te está pasando. Puede ser en tu corazón, en tus sentimientos, en tus pensamientos, como puede ser algo contextual en tu ambiente donde te desarrollas. Familia, educación, trabajo, barrio, lo que sea. Piensa que algo está ahí. Tal vez no tienes tú la razón de por qué estás estacionado o estacionada en esa situación. Mire que Pablo, por lo menos aquí en Filipenses, no está discutiendo el tema de si es justo o injusto que esté en la cárcel. Pero lo que sí saca como una conclusión es que el Evangelio se está extendiendo a pesar de la injusticia que le están haciendo. Él no piensa en él mismo, él piensa en el progreso del Evangelio a otros. Hay que reconocer algo. Se requiere una renovación de entendimiento o de corazón para que esta actitud surja. Realmente se requiere que nosotros estemos pensando en que el Señor está glorificándose en mi prueba, en mi posible confusión o en mi posible desánimo, que Él se está glorificando y que el Evangelio se está penetrando más en mi corazón, dependiendo más del Evangelio para sobrellevar la prueba. Interesante que a veces, cuando nosotros visitamos personas enfermas, son receptivos al Evangelio, más que cuando se visita personas alentadas. ¿Por qué? Porque ven en el Evangelio el depósito de su esperanza y de su ilusión, pero miren que no de una forma lánguida o melancólica. Aquí vemos a Pablo, inclusive está la carta que dice que siempre debemos estar gozosos, regocijados, dice Pablo en esta carta. Porque muchas veces la actitud que tomamos, si bien puede que domines el tema, de que no estás reclamando tu justicia, pero posiblemente en tu corazón y en tu expresión de vida cristiana hay languidez. ¿Qué quiere decir lánguido o languidez? Quiere decir
que de todas formas hay desilusión y desesperanza. El apóstol no está manejando el tema así. ¿Por qué este ejemplo de texto? Porque si tú quieres una vida cristiana sana, o yo quiero una vida cristiana sana, nos toca descansar en la voluntad agradable y perfecta de Dios con nosotros, que no es agradable en nuestros sentidos muchas veces, pero sí es agradable para el Señor. Pareciera un concepto supremamente sacrificial y posiblemente masoquista, pero no lo es. Es que depositamos la confianza en Él, porque sabemos que la seguridad de, de lo que esté pasando está en Él. Vamos a leer otra sección. Gloria, ayúdanos con 15 al 18 de Filipenses 1, por favor. Filipenses 1, 15 al 18. Sí, señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gracias. Aquí tenemos que mirar la vocación de Pablo, era extender el Evangelio. Sabemos que Pablo desarrolló esa labor no en la comodidad, sino que la desarrolló bajo persecución de grupos. Por ejemplo, sus paisanos lo perseguían y grupos judaizantes también lo perseguían, incluyendo también algunos gentiles. Entonces dice, algunos están extendiendo o hablando de Cristo con sentimientos mezquinos, envidia, contienda. Eso puede ser esas luchas teológicas que a veces se ven por ahí. Los unos anuncian a Cristo por pelea, por contención, insinceros, es decir, no sinceramente. Y dice, ellos creen que me van a añadir aflicción haciendo eso. Otros, en cambio, por amor, sabiendo que estoy puesto aquí para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que sea lo uno, lo otro, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. No es el propósito de sacar la hermenéutica exhaustiva o la exégesis exhaustiva del texto, no es. Solo miremos la última frase o las últimas frases del 18. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Para el cristiano bíblico, hay cosas que debemos confesar que nos traen mucho gozo. Nos trae mucho gozo de pronto que tengamos una comodidad de vida. Nos trae mucho gozo de pronto que el anhelo del corazón sea cumplido. Nos trae mucho gozo de pronto alguna respuesta de Dios a una petición temporal. Por ejemplo, quien les habla traería mucho gozo en el corazón, y yo sé que los que me escuchan posiblemente también, que algún día nuestro país viviera en paz, que pudiéramos viajar por nuestras carreteras de nuestro país sin ningún tipo de prevención, que ya no hubiera emboscadas, ni ataques, ni peleas, ni guerras. Y puede ser utópico, ¿no? Pero es el anhelo del corazón. Pero, ¿qué pasa si eso no pasa? Mientras tanto, ¿qué?
o una petición global o una petición particular tuya. ¿Qué pasa si eso no pasa? La última frase dice, y en esto me gozo, y me gozaré aún, que Cristo no solamente es anunciado, sino que Cristo vive en tu corazón. Para eso se requiere un cambio de mente. Cuando el apóstol está manejando el concepto de renovaos, el entendimiento y en vuestra mente, no está hablando de la racionalidad solamente. La racionalidad es el resultado del entendimiento por el Espíritu de Dios de su sabio consejo. Pero nos gozamos en qué. ¿Qué es lo que te trae gozo a ti? Quiero cambiar un poco la perspectiva del ejemplo. ¿Qué es lo que te trae tanta alegría y gozo? Y si tú lo estás pensando, que ya lo tienes de pronto, piensa que eso que tienes, que pertenece a esta atmósfera, a este horizonte, di tú un objeto, una posesión, un anhelo del sentimiento del corazón, algo, eso es temporal. Eso es temporal. No quiere decir que no tenga significado. Lo que quiere decir es que no tiene el significado profundo que sí tiene el que tú seas de Cristo. Noten que no dije que tú seas cristiano. Hoy en día, hasta la gente, la farándula, se identifican como cristianos sin tener ningún tipo de fruto, por lo menos sensato. Pero a lo que yo quiero referirme es que tú seas de Cristo ya te trae de por sí una porción de gozo muy extraordinaria. Lo demás es añadido. No, no confíes solamente en el añadido. No confíes solamente en el criterio de que Dios te ama porque te dio un añadido. Porque si no te da el añadido, de pronto el mensaje es a Dios no me ama. Pero es que el gozo de Cristo, o como dice otros varios textos, el gozo de mi salvación es mi fortaleza, es algo más profundo y enraizado en el alma. Cristo es el mayor de los gozos nuestros. Entonces, si nosotros dependiéramos de lo que Dios da o no da para tener gozo, realmente la expresión de nuestra fe sería igual de voluble, igual de débil. Claro, qué bonito es cuando el Señor de manera especial se acuerda en su misericordia del anhelo del corazón. Uy, eso es muy especial, claro. Y abundamos en acciones de gracias. Pero no perdamos de vista que eso que contestó el Señor a tu corazón, o eso que tú no pediste, pero el Señor te lo dio para bendición, hace parte de las misericordias de Dios, no de los deberes de Dios con nosotros. Dios no tiene deberes con nosotros, ni tú derechos, sino de las misericordias de Dios. Quiso darte un obsequio extra. Ya tienes el obsequio fuerte, el regalo del cielo, Cristo como Salvador. Ese regalo te cambia la mente, te cambia el corazón, te cambia el entendimiento. Ahora recibes regalos temporales, pero el gozo no va a depender de eso. Pero lo que quiero que noten es que acaso Pablo no oró para salir de la cárcel. Claro que sí oró, pero mientras tanto vio el provecho de la situación.
pero el provecho en el reino, no solamente el provecho personal. ¿Cuántas veces ustedes y yo somos pasados por momentos complicados y tal vez desafiantes y tal vez que a nuestro gusto no estábamos nosotros tan de entusiasmados, pero al pasar por esas situaciones, creciste en carácter, creciste en moderación, creciste en prudencia, creciste en amor, creciste en paciencia, creciste en consideración, que siempre va a existir el verbo crecer en ti, no de crecer, sino crecer. Así que cuando, por si acaso, nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy en esto que me incomoda? Hay una respuesta tácita, no es la respuesta completa, pero hay una respuesta tácita que es porque debo crecer en algo, en algo que solo Dios ve. Ni siquiera nosotros somos perceptivos a lo que tenemos que crecer. Pero después sí, ya vamos a darnos cuenta lo mucho que crecimos. Vamos a leer versículo 19 y versículo 20, por favor. ¿Quién lo desea leer? 1, 19 y 20. Yo puedo leer, pastor, Gracias. porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Gracias, Patricia. Qué interesante. Él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir. Pero lo curioso es que está diciendo, de todas formas, no voy a quedar avergonzado. Claro, no por él. Cristo no nos va a dejar avergonzar. Nuestro Señor no nos va a dejar avergonzar. Para nada, hermanos. Somos sus hijos. Eso es tal vez lo que el mundo quiere que nosotros sintamos o pensemos, de que nuestro Señor está, por decirlo de alguna manera, lejano. Y no es así. Él no está lejano, pero como no obtenemos la respuesta, entonces sacamos conclusiones emotivas débiles, de corazones obviamente quebrantados y decimos, Él está lejos, Él no me escucha, Él me puso esta prueba, Él no sé qué le hice, si vamos a los dichos más exagerados, no sé qué estoy pagando. No es eso. Ser cristiano no te exime a ti de tener unas dificultades. Y si aquí estamos viendo la dificultad de Pablo en la cárcel, estamos también viendo un accionar de la renovación de la mente, de cómo le sacaba provecho a esa condición. Es lo que quería mostrarles. Cómo se usa la mente de Cristo, cómo podemos implementar esa mente, cómo podemos nosotros ejercitar esa mente, porque dicho sea de paso, si tú eres hijo de Dios, nacido de Cristo, adoptado por su gracia, y yo también, tenemos la misma mente. Somos uno. Y eso es bien importante. Confiamos en el mismo Dios. Tenemos el mismo Redentor. Tenemos el mismo Espíritu Santo y la misma palabra de Dios.
y vamos a adorar a la misma iglesia. Es algo tan espectacular que somos la segmentación de una sociedad que piensa en sí misma, pero nosotros que pertenecemos en arriendo en esa sociedad, que pasamos, digamos, de alguna manera, por ahí como por arriendo, como de paso, el mundo ya no nos coge para hacer posesión de nuestras vidas. Somos de Cristo, somos del Señor y tenemos la mente de Cristo. Pero fíjense que esto no es algo mágico. Obra en la medida que tú confíes, ya estoy hablando con la responsabilidad de cada uno, confíes, conozcas la palabra de Dios, ores, tengas las disciplinas espirituales bien claritas y bien practicadas. Es la única forma de sostenernos. Si no es así, realmente sería muy complicado que un hijo de Dios se sostuviera en un mundo tan complicado y tan difícil, con tantas ideas locas y que siempre están ofendiendo al Señor. Somos el segmento de hijos de Dios que lo honran. Y gracias al Señor por su gracia, porque Él nos escogió y al escogernos nos dio de su, de su parte. Y ahí es donde nosotros podemos entonces juzgar entre lo que es justo y lo que es justo y lo que es injusto. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.